75% de las personas en Latinoamérica expresan que tienen serios problemas para descansar. Es que vivimos en medio del estrés, la ansiedad y todo el trabajo que debemos hacer y nos cuesta descansar. Estamos estudiando el Salmo 23 y lo que espero que aprendamos en este episodio es a descansar realmente en Dios. ¿Cómo funciona esto? Solo déjame mostrarte algo que dijo Dallas Willard, este filósofo moderno de las escrituras. Él dijo esto: busca al Señor y espera en su presencia. Dedica tiempo a la oración y a otras disciplinas espirituales que fortalezcan tu fe y te preparen para recibir de Él. Escucha a Dios mientras oras. Mantente atento y espera en Él durante todo el día. Si el Señor no se manifiesta en la manera que quieres y en el tiempo que deseas, no te enojes con Él ni te enojes contigo mismo. Simplemente sigue buscando y aprende a descansar en Él. De esto vamos a estar hablando en este episodio de Contexto. Bienvenido a Contexto. Estamos estudiando el Salmo 23 y yo espero que hayas tenido un tiempo fabuloso esta semana y hayas tenido un tiempo en el cual hayas estado buscando la comunión con Dios. Como hablamos la semana pasada, espero que hayas tenido esta intimidad con Dios. Esto es lo que estamos procurando, que tú y yo podamos desarrollar esa intimidad con Dios en la cual verdaderamente encontramos la paz en medio de los problemas, de las crisis, encontremos propósito para nuestra vida en la situación que estemos viviendo y encontremos esos principios de sabiduría que nos permitan tomar decisiones correctas, tomar decisiones para la vida. Yo espero que tengas esa intimidad con Dios, porque si no tenés esa intimidad con Dios, realmente lo que podés estar teniendo es una vida religiosa, estar yendo a la iglesia, estar sirviendo, lo cual no me malinterpretes, es parte de la vida y es parte de lo que debes hacer y es parte de tu intimidad con Dios. Pero si no tenés una intimidad con Dios que te dé esto, paz, que te dé propósito y que te dé sabiduría, esos principios de sabiduría, en realidad no tenés una intimidad con Dios que te esté verdaderamente sacando adelante. Yo anhelo eso para ti, para tu vida, que puedas tener esa intimidad con Dios verdaderamente. Ahora, ¿cómo se logra? Estábamos estudiando el Salmo 23 y recuerdas cómo en el Salmo 23 hablábamos solo del primer versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y recuerdas que veíamos cómo Él es el pastor. Y lo comparábamos con las palabras de Jesús en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Y veíamos cómo Él, como el buen pastor, cuida de ti, cómo Él tiene cuidado de los aspectos de tu vida y cómo en momentos de dificultad entender que Dios cuida de tu vida y porque le importas, porque realmente sos importante para Dios. Esto hace toda la diferencia. Pero no solo eso, sino que cuando veíamos que Él es el pastor, nos coloca a nosotros como una oveja. Realmente somos sus ovejas. Y las ovejas veíamos que no tienen mucho que aportar en el sentido que no pueden defenderse solas, no tienen garras, no tienen el tipo de habilidades como para ser cazadoras o ser, más bien son presa fácil de lobo o de los animales que están alrededor. Y veíamos cómo tú y yo somos ovejas, ovejas que sin pastor estamos desamparadas. Por eso tan importante entender: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hoy vamos a ver el resto del capítulo y yo espero que en el capítulo, todo el Salmo 23, tú puedas memorizarlo y tenerlo. Y si lees completo el Salmo 23, te lo leo, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me alcanzarán o me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué interesante todo el salmo, cómo esta oveja va tomando seguridad en su relación con el pastor. Y eso es lo que nos sucede a ti y a mí. Y yo espero que tengas esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, que se va desarrollando en conocer verdaderamente a Dios y en confiar en cómo Él te conoce y te cuida. Me llama la atención el versículo 2 y 3. El versículo 2 y 3 es muy interesante. Luego que ha dicho, Jehová es mi pastor, David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces dice allí el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay dos verbos, si tú lees ahí, hay dos verbos que es lo que hará el pastor. Piénsalo, piénsalo. Aquí está la acción del pastor hacia la oveja. Tú y yo somos ovejas, esto es lo que está planteando David. Simplemente somos ovejas que somos parte del redil del buen pastor. El pastor cuida de nosotros, él cuida de ti. Pero entonces, ¿cómo funciona el cuidado del pastor? Bueno, hace dos cosas. Si leíste el versículo 2 dice que él te hará descansar. Y lo que dice el versículo 2 después es, junto a aguas de reposo te pastoreará. Él te hará descansar y te pastoreará. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para tu vida? En la práctica, ¿qué es lo que deberías esperar de tu relación con el buen pastor, en tu intimidad con Dios? Bueno, lo primero es que Él quiere darte descanso. Él quiere hacerte descansar. ¿Sabías tú que a la mayoría de personas les cuesta descansar? No estoy diciendo que no toman vacaciones. Las personas toman vacaciones, no es esto. O que no duermen largo. ¿Sabes qué es lo que cuesta? Esto es lo que cuesta. Cuesta reposar nuestra mente y verdaderamente confiar que Dios tiene el control. Nuestra mente siempre está afanada. Tú siempre estás en esta preocupación de, ¿será que puedo? ¿Será que va a salir adelante? Y si no se logra, y entonces tomas vacaciones y te vas con el problema en la mente. ¿Y será que nuestro matrimonio va a funcionar? ¿Y será que este negocio va a salir? Y estás en este afán y tu alma no descansa. Qué terrible, qué terrible. Pero si ese es tu caso y es lo que estás viviendo, bienvenido al club. Es la aflicción de una oveja. ¿Sabías tú que las ovejas son animales muy nerviosos? Es curioso, de nuevo, la comparación que nos hace con una oveja. La oveja es un animal muy nervioso, fácilmente se asusta. Algunos han reportado, algunos pastores que trabajan con ovejas, es decir, que viven la vida pastoril, ¿sí? Del campo, reportan que algunas ovejas, por temor, pueden llegar a tener ataque o sufrir ataques al corazón y pueden morirse ahí en el acto. Te puedes imaginar qué terrible. Pero tú y yo somos así. Sabemos, sabemos, y esto es lo tremendo, déjame plantearte que vos y yo sabemos que Dios está en control. Tú sabes verdaderamente que Dios cuida de ti. Tú sabes aquí, cognitivamente, si yo entiendo que Dios está en control, yo entiendo que Dios se va a hacer la voluntad de Dios, pero aún así paso afanado. Aún así no me es suficiente. Aún así no logro descansar. ¿Qué deberías de esperar de tu relación con Dios, de tu relación íntima con Dios, de estar ahí en lo secreto con Dios? Es que tú salgas descansado, es que tú salgas reposando. Él te hace descansar. Ahora hay algunos aspectos para hacerte descansar. Yo te comento acá que el salmista continúa la idea de que Jehová es el pastor, sí, pero luego, en una forma práctica, el pastor quiere hacerte descansar, sí, es decir, es cesar en el trabajo, es reparar las fuerzas, es estar en quietud y lo hacen delicados pastos. Sí, es decir, eres llevado por el pastor al campo y eres cuidado mientras comes junto a aguas de reposo. Eso es lo que dice el versículo 2. ¿Lo notaste? Te lo vuelvo a decir o a leer. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es interesante. ¿Por qué tiene que ser en lugares de delicados pastos? Bueno,
Nos dicen los que conocen de ovejas que las ovejas no pueden comer cualquier tipo de pasto. ¿Sabías tú que hay cierto pasto delicado, le llama aquí el texto, que la oveja prefiere? La oveja prefiere cierto tipo de pasto. Por eso procuran ir a las montañas donde hay pasto más delicado. Sí, en buen salvadoreño diríamos no comen cualquier cosa, sí, no comen maleza, no comen chiribisco, sí, en buen salvadoreño, no comen cualquier cosa. La oveja procura tener pasto como su alimento favorito, obviamente. Esto es lo que está diciendo, que Dios nos da el mejor lugar para comer, en lugares de delicados pastos. Eso es lo que dice el texto. Es allí donde te hace descansar. Es decir, no es que el pasto está ahí para ser tu almohada, sino que en el lugar donde tú estás comiendo delicado pasto, ahí te hace descansar. Es interesante, porque sabes tú que la forma de Dios de hacerte descansar no tiene que ver con darte reposo físico solamente. Eso, pensalo, pensalo. La solución para el descanso del alma no tiene que ver solamente con el reposo físico. Tiene que ver con el descanso espiritual, el descanso emocional, un reposo del alma. Y esto se logra en delicados pastos. ¿Qué te estoy diciendo? Sabes que hay el Salmo 119, y déjame ver si lo encuentro, porque se me está viniendo a la mente en este momento. Salmo 119, hablando de mostrarte lo que se me viene a la mente, dice en el versículo, eh, dice Eh, aquí está, en el versículo 49. Mira, qué interesante. Estoy en Salmo 119, versículo 49. Mira lo que dice. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Salmo 119, este versículo está diciendo, tú me has dado tu palabra, pero me has dado tu palabra significa, yo estuve estudiando la Biblia, estuve estudiando tu palabra y hubo algo en tu palabra que saltó y me tomó, me has dado una porción específica de tu palabra. Entonces dice, acuérdate, le dice el salmista, de la palabra dada a tu siervo, es decir, tú me diste una porción de las escrituras en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios y me consolé. Dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron, la palabra de Dios, tu ley, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Sabes qué está diciendo? Es interesante cuando oyes frases como ella, tu palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Sabes? El primer lugar donde tú puedes encontrar descanso para tu alma, si tú estás afanado, vivimos en un mundo de afán, vivimos en un mundo de estrés y quizás estás afanado, estás estresado, ya no sabes qué hacer, realmente estás cansado de la vida. Tu matrimonio quizás se ha vuelto en una rutina de tedio, quizás estás en tu empleo y estás viviendo las injusticias o estás viviendo el estrés y la presión que conlleva tu empleo y estás cansado, no solo físicamente, tú entendés lo que te estoy diciendo. Quizás estás afligido, estás afanado, hay tantas cosas que tenés que lograr. Se supone que hay expectativas que tenés que cumplir y quizás no las estás cumpliendo o quizás para cumplirlas tenés que, tenés que no dormir o tenés que afanarte demasiado y no sabes exactamente cómo va a salir la cosa.
Si esa es tu vida, estoy describiendo la vida del, según las estadísticas, del 75% de las personas. Necesitas descansar, pero no es que necesitas descansar físicamente, porque quizás acabas de tomar vacaciones en Semana Santa, ¿sí? O te han dado vacaciones y uno va a la vacación y no sale descansado. O uno toma un fin de semana o toma un par de días y dice, jefe, mire, necesito descanso o me voy a tomar un par de días, pero no salís descansado. ¿Cómo uno logra descansar el alma? Bueno, lo primero es que debes estar en lugares de delicados pastos. Necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Tengo mi esperanza en las promesas de Dios. Tengo la palabra de Dios con ella, conmigo, porque ella es mi consuelo en mi aflicción. Tu dicho me ha vivificado. Me acordé, oh Dios, de tus juicios y me consolé. Yo, yo espero que tengas esto. A esto me refiero con una intimidad con Dios. No hay intimidad con Dios. Escúchame esto. No tenés intimidad con Dios fuera de la palabra de Dios. No existe esto. ¿Dónde hay intimidad con Dios? ¿Dónde tienes verdaderamente una relación con Dios? En lugares de delicados pastos. Ahí donde te estás alimentando. Tú sabes que el comando para el pastor de una iglesia es apacentar la grey de Dios. Este es el comando para un pastor. Es llevar a las ovejas al pasto correcto. Es alimentarlos con la palabra de Dios. Eso es lo que deberíamos hacer todos. Yo te propongo que la intimidad con Dios, que no tiene ese reposo en la palabra de Dios, que no verdaderamente no se está alimentando de la palabra de Dios, no es verdadera intimidad con Dios. Esto es lo que yo te propongo. Entonces trasciende a solamente una experiencia religiosa, es más que lo que uno siente o es verdaderamente meterse a la palabra de Dios. No hay atajo. Es que la palabra de Dios es mi consuelo en mi aflicción, como dice Salmo 119. Es que me acordé de tus juicios y me consolé. Sí, es esto. Fueron cánticos para mí, dice. Tus palabras, tus estatutos fueron cánticos para mí en la casa donde fui extranjero, es decir, donde tenía necesidad. Escúchame, no hay intimidad con Dios fuera de la palabra de Dios, no existe. Por lo tanto, yo te propongo que no hay descanso para el alma si no estás en lugares de delicados pastos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Mira, intimidad con Dios es tomarte el tiempo para ir a la palabra de Dios y disfrutar los pastos que Dios te está dando. Es apacentarte en la palabra de Dios. Yo te desafío a que si tú eres una persona que no se ha metido, tú estás ahí escuchando y tú dices, ay hermano, ya va usted a lo mismo, ¿verdad? Lea la Biblia. Es que sí, es que ¿sabes dónde encuentras descanso para el alma? Encuentras descanso para el alma en lugares de delicados pastos. Dios siempre te va a llevar a su palabra, que es como pasto para la oveja, es la comida para aquel que lo necesita, es aquello en lo cual te puedes regocijar. Yo, yo te desafío a esto, mira, busca meterte a la palabra de Dios, pero que no sea simplemente, sí, voy a leer un capítulo diario. Qué bueno si vas a hacer esto, pero te estoy diciendo que tengas altas expectativas de encontrar en la palabra de Dios eso que necesitabas para el momento que estás viviendo. Ten altas expectativas de que la palabra de Dios es eso, es la palabra de Dios y es viva y es eficaz y te ayuda y realmente te da descanso. Estamos en Salmo 23, versículo 2. Y recordá, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Otro elemento que debes entender es que es Dios quien te hace descansar. Es Él quien te obliga a descansar. Otra vez, las ovejas, ¿sabes tú que las ovejas tienden a no descansar? Es el pastor el que tiene que hacerlas descansar. Funciona como con un bebé. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de cuidar a un bebé. Quizás eres papá, sos papá de tus hijos y te acuerdas cuando tus hijos estaban chiquitos, eran bebés.
Y a mí siempre me llamó la atención, yo siempre molestaba a mis hijos chiquitos de bebé, molestaba con esta frase con mi esposa, yo le decía: "¿Y qué pasa? ¿Por qué está llorando?". Y mi esposa me decía: "Es que tiene sueño". Y yo le digo: "Que se duerma, ¿por qué no se duerme?". Sí, tú sabes que tengo 3 hijos, ahora ya están, grandes, 2 entrando en su inicio de su vida adulta, pero cuando son bebés es como: "¿Por qué no se duerme? Si tiene sueño, que se duerma". Pero a un bebé tú lo tenés que hacer descansar. Esto es lo mismo que sucede con una oveja. Dicen los que conocen de ovejas que la oveja la tenés que obligar a descansar. Y esto es lo que está haciendo el Señor. De hecho, probablemente viene a tu mente este versículo en Mateo. ¿Te acuerdas? Mateo capítulo 11. Míralo, por favor. Si estás escuchándome, eh, y no puedes buscarlo, pues yo te lo voy a leer. Mateo capítulo 11. Pero si estás en la posibilidad de buscarlo, búscalo, búscalo. Mateo capítulo 11, el versículo 28. Algunos han memorizado este versículo. Dice: "Venid a mí", dijo Jesús, Mateo 11, 28. "Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar". Es que Él es el buen pastor. Y cuando tú estás trabajado y cargado, esta es la clave. La clave es ir a Él, porque en lugares de delicados pastos te hará descansar. Salmo 23. Lo mismo dijo Jesús. ¿Entiendes cómo toda la Biblia es coherente? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es esto. Eh, ¿Qué hacer cuando estés en ese momento de estrés? ¿Qué hacer cuando estés en ese momento de afán, de ansiedad? No puedes ni dormir bien, no estás descansando, las fuerzas se te están agotando y tú sabes, ya no tus relaciones personales con tu esposa, con tus hijos ya no funcionan. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Lo que tenés que hacer es venir a Jesús. Él es el buen pastor, ¿recuerdas? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él te hará descansar. Venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Es este principio. Corre a Jesús. Por eso, ahora creo que me entiendes. Se trata de tu intimidad con Dios. Mira, cuando estés trabajado y cargado, cuando estés afanado por lo que está sucediendo, cuando estés que ya no aguantas más, ven a Jesús. Es tu intimidad con Dios la que te da descanso. Eh, Muchas veces a través de los años yo he escuchado esta frase y muchos me lo han dicho, yo creo que con muy buena intención. Nadie creo que la haya dicho como algo necesariamente malo, pero me han dicho esta frase: "Tené cuidado, no te vayas a quemar". Porque si tú conoces el ministerio de Vida Nueva, quizás sos parte de Vida Nueva y conoces qué es lo que hacemos. Sabes que Vida Nueva es una iglesia muy activa. De verdad, siempre hay algo sucediendo. Y una vez hemos terminado algo, seguimos con otra cosa, porque creemos realmente que hay mucho fruto que debe ser cosechado, poco tiempo porque Cristo ya viene y la mies es mucha, los obreros son pocos, así que hay que pedir, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Estamos siempre preparando obreros, siempre recogiendo frutos, siempre enfocados en esto y esto conlleva a mucha actividad. Es una iglesia muy activa, muy viva. Pero eso llega a ser cansado, y yo entiendo por qué muchos, dicen la advertencia: Chief, no te vayas a quemar". Yo he oído esto a través de los años en el ministerio: Tené cuidado, es mucha la actividad". Muchos preguntan: "¿Y usted, hermano, tiene día libre?", porque les preocupa esto de y aunque yo creo que uno debe cuidarse, y yo tengo una política en la vida, yo te comparto esto, esta es mi política en la vida. Si estás cansado físicamente, descansa. Yo sé que parece muy simplista, pero, o sea, si lo que necesitas es un tiempo para descansar, tómate vacaciones, descansa. O sea, no hay nada malo en esto. Al principio de mi ministerio, cuando yo era muy jovencito, yo creí que esto de tomarse un tiempo, una vacación, era algo malo y
qué barbaridad, no, uno tiene que trabajar sin parar. No, si estás cansado, descansa, esto no es un problema. Pero yo te propongo que la manera en que verdaderamente uno aguanta el ritmo de la vida, porque yo te estoy describiendo cómo es el ministerio y específicamente en Vida Nueva. Es un ritmo muy acelerado y de acuerdo, y lo es. Y puede llegar a ser cansado, por supuesto, pero tu vida es cansada. Tú que estás escuchando, que estás viendo este podcast, el contexto de tu vida es cansado, por supuesto, y tú estás probablemente muy cansado y tú dices: "Ah, ¿usted cree que ustedes van a toda velocidad y en mi empresa vamos a toda velocidad también?". De acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si estás cansado físicamente, tómate un tiempo, es necesario descansar. Pero más que eso, yo te propongo que la manera de renovar tus fuerzas emocionales, tus fuerzas espirituales, las ganas de seguir adelante, es venir a Jesús y tener una intimidad con Dios que te permite renovar tus fuerzas. Ahora tú entiendes, esto es toda mi insistencia, que tú realmente puedas encontrar en tu intimidad con Dios la renovación de tus fuerzas y que le encontres propósito a la vida, paz en medio de la crisis. Es esto. ¿Tenés esto? ¿Realmente estás comiendo los delicados pastos y realmente estás descansando? ¿Tu alma está descansando? En lugares de delicados pastos me harás descansar. Mira, pero no solo eso. El versículo 2, si regreso al Salmo 23, el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Mira, descansa en estar en la palabra de Dios, en estar en la presencia de Dios. Descansa, descansa. Tómate un tiempo continuamente para renovar tus fuerzas en Él. Es escuchar la palabra de Dios y tus fuerzas se renuevan. Pero después el versículo 3 dice, el versículo 2 al final, perdón, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Yo te dije que son dos verbos los que dice, te hará descansar, te pastoreará. Y luego hay un tercer verbo, confortará mi alma. ¿Sabes que cuando dice, me hará descansar, es que vienes a Él y en su palabra encuentras el descanso? Pero luego dice, me pastoreará. Hay una parte activa en la vida de una oveja. No es solamente estar echada ahí comiendo en el pasto y descansar. A veces es obviamente caminar, es moverse de un lugar a otro. Y a eso se refiere, me pastoreará. Me pastoreará habla de llevar a los ganados al campo y cuidar de ellos mientras pasen, mientras están comiendo, mientras están en el pasto. Y entonces Él nos provee de aguas que nos da fuerzas para continuar. Y tienen que ser aguas de reposo, porque las aguas agitadas son aguas que asustan a las ovejas, ¿sabías tú? Un agua no va a tomar un agua, una oveja no va a tomar agua en un agua agitada o turbia porque se asusta demasiado. Qué tremendo. Así somos tú y yo, somos tan propensos al afán, a la ansiedad, al estrés. Y no sabemos qué va a suceder. Y nos asusta cualquier cosa. Y mira, en esas toma de decisiones, en ese movimiento que Dios quiere que hagas, tienes que moverte de un lugar a otro en la vida. En ese andar en la vida, escúchame, Él te pastoreará. Y lo hace en lugares de delicadas aguas, de aguas en reposo, delicados pastos y agua en reposo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, lo primero que debes saber es que es el buen pastor el que te pastoreará. Eso significa que vas por la vida, vas a ir por la vida, tenés que tomar decisiones y a veces pareciera que sos tú quien tiene que saber cuál es el camino en el que debes andar. Hey, escúchame, no es así. La idea es que tu intimidad con el pastor, que tú tienes una relación con el pastor de tal suerte que es Él el que te pastorea, es Él el que te dice por dónde debo ir, es Él el que te, del que te dice, este es el camino, esta es la vereda, allá hay mejores pastos, para allá vamos, vamos para la casa del Padre. Recuerdas que aquí estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos. Él es el que te pastoreará y que te va a llevar por el camino que debes de ir. Hay un salmo que es muy
personal de nuestra familia, fíjate. Es un salmo que mi mamá acuñó para sí, como una promesa para ella. Yo te voy a ir contando un poco de cómo ha sido el desarrollo de mi vida, mi familia, pero yo tengo el privilegio, Dios a mí me dio el privilegio de tener 2 padres, mi papá, mi mamá, 2 mis padres son ejemplares, son lo máximo. Cuando yo sea grande quiero ser como ellos. Mi papá es un hombre, correcto, es un hombre que ahora, ya tiene sus años y seguramente va a ver este episodio, así que solo voy a decir que es un hombre ya, grande y maduro, ¿verdad? Mi mamá es una mujer que ha vivido también en integridad y que ama la palabra de Dios. Y yo he tenido ese privilegio. Si tú les conoces, si tú sabes de quién estoy hablando, de mis papás, si les conoces, sabes que lo que estoy diciendo es así, son una bendición. Pero mi mamá hace muchísimos años al estar en su estudio de la Biblia y al estar en su tiempo devocional, en su intimidad con Dios, Dios la llevó al Salmos 32, 8, y se volvió para nosotros como familia en un versículo que fue clave, determinante para la vida de la familia. Se volvió como en una promesa y un deseo de nuestro corazón constantemente. Y mira lo que dice el Salmo 32, versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Por el que debes andar. Él es el buen pastor. Y entonces dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. La vida se trata de avanzar, caminar, es un andar, ¿estás de acuerdo? Sí, la vida es un andar y ese andar requiere toma de decisiones, ¿qué camino tomo? ¿Qué será lo correcto? Y todas esas son preguntas que pasan por tu mente. Tranquilo, mira, tú puedes tener una relación con Dios en el cual Él te enseña el camino por el que debes andar. Y qué precioso termina ese versículo 8 del Salmo 32. Sobre ti fijaré mis ojos. Vos podés tener esa relación con Dios, realmente puedes tener esa relación con Dios, en la cual Él te va diciendo, ahora, por supuesto, uno tiene que estar atento, debe estar en la palabra. Por eso, fíjate, es junto a aguas de reposo que Él te pastorea. Las aguas de reposo, obviamente, es otra vez una referencia a la palabra de Dios, pero ¿te acuerdas qué dijo Jesús en Juan capítulo? Y te estoy llevando a varios pasajes, pero quiero hacer mi argumento acá. Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7, en el versículo 37, te cuento qué está pasando. Dice allí Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta. Ahora piensa, ¿qué fiesta? Está hablando de la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, dice acá que en el último y gran día de la fiesta. En la fiesta de los tabernáculos lo que hacían era que ponían mucha luz. Lo que recordaban es que precisamente en el desierto los judíos recordaban que en el desierto ellos habían vivido en tabernáculos, en tiendas, y cómo Dios había acompañado a ellos a través de columna de nube durante el día y columna de fuego para guiarles en la noche. Esta es parte de la historia, ¿te acordás? Ok, entonces los judíos, dicen los historiadores, que representaban esto con prender lámparas por todos lados en Jerusalén. Ponían luz por todos lados porque querían recordar la luz con la cual Dios les había guiado en el desierto. También lo que hacían es que, dicen los historiadores, que tomaban agua del estanque, de los estanques, y lo llevaban a una plaza pública y llenaban constantemente tirando agua sobre piletas para poder representar que Dios en el desierto, cuando ellos vivían en tabernáculos, les había dado agua del pedernal también. Así que la fiesta, la gran fiesta, el último día de la fiesta era
literalmente miles de personas congregadas en un lugar, imagínate como una plaza gigante o como un estadio, sí, pero en una plaza allí y todos en silencio, viendo cómo los sacerdotes llevaban agua de un lugar a otro representando esa agua que les había dado Dios en el desierto. Y entonces tiene sentido el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, alzó la voz significa que gritó, claro, imagínate, todo el mundo en silencio, miles de personas congregadas alrededor. Jesús se pone en pie y grita, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Junto a agua de reposos te pastoreará. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar? Jesús se para, grita, si alguno tiene sed, venga a mí. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habíamos de recibir. ¿Qué es entonces que el buen pastor, regresando a la idea de Salmo 23, que dice el versículo 2, ¿te acuerdas? En lugares de delicados pastos me hará descansar, pero junto a aguas de reposo me pastoreará. No solo es una referencia ahora a la palabra de Dios, sino a la presencia del Espíritu Santo. Es la obra silenciosa de su Santo Espíritu. ¿Sabes cómo te pastorea Dios? ¿Cómo te hace entender el camino por el que debes ir? En el silencio de Dios, en la intimidad, en la quietud. Pará de tu afán, detenete, cállate y escucha la voz de Dios. En la quietud puedes observar la obra y la guía del Espíritu Santo junto a aguas de reposo. Él te pastorea. ¿Tenés esto? ¿Has experimentado esto? Cuando tú decís, esto es, este es el camino por el que debo ir. Esta es la puerta que se abrió. ¿Cómo Dios hace esto? ¿Cómo Él te va guiando? Bueno, es su Santo Espíritu. Te da paz, te da tranquilidad. Es la obra silenciosa del Espíritu que vive en ti. Pero también Él utiliza las circunstancias. Literalmente Él abre y cierra puertas que tú ni te imaginabas, pero también Él te pastorea por el consejo de otros que son maduros y escuchas la voz de Dios por medio del consejo de otros y por supuesto Él lo hace por medio de su palabra, por los principios bíblicos y entonces Él te enseña el camino por el que debes andar. Sobre ti fija sus ojos. Yo espero que tengas esto. Yo espero que tengas ese tipo de intimidad del versículo 2. Pero finalmente, el versículo 2 de Salmo 23, ¿recuerdas? Lo, lo busco solo por hacerte la referencia acá, pero tú seguramente ya lo puedes de memoria, ¿sí? Cuando dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Él te hace renovar tus fuerzas y Él te enseña el camino por el que debes andar. Pero luego dice, confortará mi alma, confortará mi alma. Qué, qué tremendo. El versículo 3 ya habla, fíjate, de otro verbo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay otros dos verbos. Ahora, yo te dije, dos verbos en el versículo 2 es me hará descansar. Un segundo verbo acá es me pastoreará. Pero luego en el versículo 3 yo te decía un tercer verbo, confortará mi alma y luego me guiará por sendas de justicia. Cuatro verbos acá. ¿Por qué te estoy señalando los verbos? Porque eso es lo que va a hacer el pastor, es lo que ofrece hacer el pastor.
¿Qué significa entonces el versículo 3? Confortará mi alma. ¿Sabes que lo que está diciendo es, habla de la actitud del pastor, de restaurar a la oveja que se ha alejado, es volverle la fuerza, el vigor a aquella que lo ha perdido. Es la imagen de una oveja que no ha estado bajo la guía del pastor, por eso es confortará, porque está lastimada, necesita confort. Sí, confortará mi alma significa un alma que ha estado dañada, que ha estado luchando lejos del pastor. Es aquella que no ha estado con el pastor y ha sufrido las consecuencias, pero que regresa al aprisco a recibir consuelo y restauración. Si, si vos te has alejado de tu relación con Dios, Él quiere confortar tu alma. Otra vez, pensalo, pensalo. Si te has alejado de tu intimidad con Dios. Si tú lo que te acordás es, sí, yo me acuerdo de aquellos buenos años donde yo tenía una buena relación con Dios, pero ahora ya no más. Él quiere que regreses a Él. Él quiere confortar tu alma. ¿Sabes qué es lo tremendo? Cuando uno regresa golpeado, uno regresa lastimado, no recibe juicio de parte de Dios. Él conforta el alma tuya. Lo que uno resulta o lo que uno recibe al regresar a Él es consuelo más bien. A mí me encanta y te voy a citar aquí a Marcos Vidal, ah, que no sé si nos ve aquí en contexto, ojalá, si no, hola Marcos Vidal, pero te voy a citar a este cantautor, te lo recomiendo, sí, Marcos Vidal, casi cualquier cosa que escuches de sus canciones va a ser bueno en diferentes momentos de la vida, pero Marcos Vidal tiene una canción precisamente que habla de una oveja que ha regresado. Dice, he regresado al redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi fracaso, me apacientan creo que dice, me apacientan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y al estar ahí en su regazo lo he sabido. Tengo dueño, estoy tranquilo. Qué tremendo. Tengo dueño, tengo paz, estoy tranquilo, algo así dice la canción. Ahí tú puedes escucharla. Pero yo estoy de acuerdo con esto. La imagen de la oveja acá es una oveja que se había descarriado. Es una oveja que se había ido, que estaba lejos, que no tenía esa relación con Dios. Y ha regresado al aprisco, al lugar donde están las ovejas. Ha regresado al regazo del pastor. Ha regresado al cuidado del pastor. Y lo que recibes no es juicio. Si tú decidís regresar, si tú decidís regresar a una relación con Dios, yo te suplico, por favor, hacelo. Regresa, porque Él confortará tu alma. O quizá no has estado tan lejos y tú decís, no, pero yo he estado ahí en la iglesia, hermano, más o menos he estado, pero sabes que no tenés la relación con Dios que deberías tener. Regresa, vení, y Él confortará tu alma. Él quiere restaurarte. Habla de esta restauración y consuelo que viene de Él. Tantos versículos que podría darte, pero solo te busco Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, en el versículo 3. Te lo leo. Jeremías 23, 3. Dice la escritura. Jeremías 23, 3. Y yo mismo, esta es la frase del buen pastor. Dios hablando como el pastor de sus ovejas, dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas. Y crecerán y se multiplicarán, y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Este es el deseo de Dios. El deseo de Dios es restaurar tu vida, es que vengas a Él, es confortar tu alma. Y luego de esto, leíste conmigo allí en el Salmo 23, ¿recuerdas? En lugares de delicados pastos me hará descansar
Y luego dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y luego dice, me guiará por sendas de justicia y lo va a hacer por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia habla que luego que ha confortado tu alma, Él te lleva por caminos de integridad, te enseña a vivir la vida. Ahora ya no estoy hablando de toma de decisiones, estoy hablando de una vida en santidad. Por eso lo hace por amor de su nombre. Lo entendiste allí, el versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta es la idea. Es que ahora Él va a guiar tu vida y te va a decir exactamente qué es lo que debe de cambiar. Son las sendas de justicia en tu vida. El pastor hará todo lo necesario para que andes en sus caminos, en los caminos de rectitud e integridad, y lo hará por amor de su nombre, es decir, lo hará de tal suerte que yo no ensucie ni denigre algo tan sublime como su nombre. Otra vez te voy a citar a Marcos Vidal, una canción que a mí me, me, me ha sorprendido en estos últimos meses. Yo no había escuchado esta canción, pero Daniel, a quien seguramente conoces, lo vamos a tener aquí en contexto seguramente pronto, pero Daniel, uno de los pastores de Vida Nueva acá, me mostró una canción, estábamos una vez ahí juntos, me dijo, no sé si has oído esta canción de Marcos Vidal, y creo que se llama Nada más, así literalmente se llama Nada más, pero es una oración, no te pido nada más, eso es lo que está diciendo Marcos Vidal, y otra vez saludos a Marcos Vidal, si nos estás viendo. Pero en esta canción, él lo que dice, me impactó esta frase, me llevó al punto de conmoverme mucho. Cuando él dice que jamás, esta es su oración, no te pido nada más, y dice que jamás traiga vituperio, ni a tu nombre, ni al evangelio. No te pido nada más. Lo que está hablando acá el salmista, en Salmo 23, es ese sentir. Es que yo me descarrié, fui una oveja que me aparté, pero Él va a confortar mi alma. Él me trae de regreso y confortará mi alma. Y luego me enseña en qué debo crecer, cómo caminar en sendas de justicia. Y lo hace por amor de su nombre. Qué, qué espectacular es tener una relación con Dios así. Yo, esto es lo que te deseo. Yo te deseo que tú puedas tener esa relación con Dios en la cual verdaderamente estos cuatro verbos los hace realidad el pastor en tu vida. Que Él te haga descansar, que Él te pastoree y te guíe en las decisiones, te enseñe el camino por el que debes andar, que Él conforte tu alma. Significa que Él restaure todo lo que debe restaurar, lo que está roto, lo que no está bien, y que luego Él te guíe por sendas de justicia, por amor de su nombre, y te ayude a vivir en integridad y en santidad. Yo anhelo esto. Ojalá lo puedas tener, porque es este tipo de intimidad con Dios, la de una oveja confiando en su pastor, la que vale la pena tener. Así que ojalá puedas tenerlo. Versículo 4 es uno de mis favoritos. Pero eso, yo tengo una sorpresa para ti en el próximo episodio, que vamos a estar viendo el versículo 4, lo vamos a estudiar junto solo te lo voy a decir así, en el próximo episodio vamos a estudiar el versículo 4 y lo vamos a hacer junto a personajes de lujo. Vamos a estar en una plática con otros acerca del versículo 4 precisamente, pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Así que ahora solo déjame darte el contexto para la vida. ¿Qué aprendemos de todos los verbos allí en el versículo 2 del Salmo 23? Y es que estás cansado, aprende a descansar en Él. Ven a Jesús, acércate y realmente come del delicado pasto que Él te da y que esto sea tu consuelo en medio de tu aflicción. Aprende a fortalecerte en la presencia de Jesús y en la palabra de Jesús. Si estás cansado, aprende a descansar en Él. Si estás agotado, aprende a descansar en la palabra y en la presencia de Jesús. Y luego deja que Él te guíe, te pastoree en las decisiones que debes tomar. Contexto para la vida, para ti que te has apartado del Señor. Ven
a Él. Regresa al aprisco, regresa a donde están las ovejas, regresa a tu comunión con Dios. Él quiere confortar tu alma. Él no te va a juzgar. Lo que vas a encontrar no es juicio, es restauración. Necesitas regresar a Él y Él te enseñará cómo ir por el camino de justicia. Y lo hará por amor a su nombre, para que tú y yo honremos y glorifiquemos el nombre de Dios. Yo espero que tú puedas encontrar esta intimidad con Dios que verdaderamente te esté dando paz en la crisis, propósito para vivir y principios de sabiduría para tomar buenas decisiones. Nos vemos en el siguiente episodio de Contexto.